están presentes, conectados con nosotros. Soy Rodrigo Pérez, parte de Sochici. Hoy día estamos en nuestra escuela, nuestra clase número 7. Y bueno, martes 18 de agosto del 2020, voy a presentar a un gran amigo, ¿sí? Compañero de clases, compañero de algunos cursos, a Cristian Vargas. Bueno, él también es integrante del directorio de Sochici, es ingeniero informático, trabaja en el Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNA-GEOMIN. Aparte, él ahí es coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, así que estos temas de concientización, al igual que a mí, me toca muchas veces darlo desde mi perspectiva. Es auditor líder de 27001, además tiene certificaciones en ITIL, un diplomado en gerencia de seguridad de la información y también uno en gestión de procesos de negocio, y al igual que yo estamos cursando la carrera de ingeniería en ciberseguridad. Hasta ahora nosotros habíamos tocado temas más técnicos, ¿cierto? Implementación de normativas y algunos directrices que tienen que ver con gestión de riesgos y todo eso. Pero no habíamos hablado de la parte de concientización de usuario, que sabemos que cuando estamos implementando una normativa, especialmente la 27001, es algo bastante complicado. Así que creo que esta charla que nos va a dar Cristian, que se llama Diseñando una estrategia de concientización para una cultura de ciberseguridad, va a ser muy interesante y vamos a estar todos atentos a todos los lineamientos que él nos diga, las ideas que nos dé para poder crear estos planes que son tan necesarios hoy en día. Así que nada más, os dejo con ustedes a mi amigo acá, Cristian Vargas, para que nos haga su presentación. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia. Este para mí es un gran desafío y, por supuesto, una bonita oportunidad de poder estar del otro lado en el escenario prácticamente, Sí, porque para mí siempre ha sido una oportunidad tremenda poder participar en esto de la escuela abierta y por supuesto con la Fundación Sochisi en todos los eventos, desde el primer día del evento, estar presentando a los invitados, a nuestros exponentes, a toda la sí. gente que ha compartido. Y el día de hoy poder tener por supuesto, una bonita instancia de poder presentar un buen tema que creo que nos ha tocado en gran demasía, porque considero que también es un desafío poder hablar sobre temas que son importantes como la estrategia de concientización para una cultura de ciberseguridad, que en términos netamente prácticos son conceptos muy de gestión, pero que en algún momento se llevan a la práctica. Entonces, creo yo que esto lo he preparado justamente en esa línea de poder compartir un conocimiento con todas las personas que, que es importante, que es la concientización y, por supuesto, tener de alguna forma algunas herramientas, algunas líneas generales para poder generar una estrategia que nos permita llevar una cultura de ciberseguridad. Bien, entonces te dejo el escenario. Esta vez estás al otro lado, así que ánimo, fuerza y que todo salga bien, compadre. Y al final nos vemos con las preguntas. Perfecto. Bien, es difícil comenzar hablando, teniendo esa nostalgia de no estar viendo las caras, de no estar viendo a toda nuestra audiencia que el día de hoy nos acompaña. Es como de alguna forma hablar al aire, por eso mi primera slide es justamente eh, la, la nostalgia de no tener a la gente frente a ti, de poder estar hablando. Yo soy una persona que mucho me relaciono con demasiada gente y por supuesto busco la instancia de poder mirar a las caras, mirar a los ojos y tener esta instancia también a través de esta nueva modalidad. Sí, cierto, es un desafío. También está la nostalgia de reunirnos en el trabajo día a día, en estar en una modalidad quizás en línea, pero no estar tampoco sentado en una mesa de trabajo junto a tu equipo de trabajo
a algún directorio, a algún equipo de tu unidad, de tu departamento, algún grupo multidisciplinario donde tú puedas estar mirándoles también a las personas y poder saber cuáles son sus reacciones respecto a los conceptos que tú compartes con ellos. Sean conceptos técnicos, sean conceptos del día a día, cuando comienzan las reuniones, el saludo, ¿cierto? Ver si lo que tú estás hablando es de interés, no es de interés, porque todo esto es parte de nosotros que somos parte de una sociedad que va cambiando, que ha cambiado en estos tiempos y por supuesto que que está muy arraigada en temas culturales de las personas, de su manera de vivir, de su manera de ser. Y nos toca ver, por supuesto, muchas veces una pantalla con el audio desactivado, por supuesto, a veces también el video desactivado, y no vemos quién está detrás de tu pantalla, aún en estos tiempos, en donde tenemos la tecnología, donde tenemos la posibilidad también, a pesar de no estar frente a frente, de poder mirarnos, de poder saber si la persona en su lenguaje no verbal te está demostrando que no está atento a las señales o no te está prestando interés a lo que tú quieres mostrarle en el contenido, lo que tú estás conversándole en ese momento. Por tanto, ves una pantalla como la que está acá. Es una realidad clara, ¿cierto? Tenemos a la gente conectada, pero no vemos una pantalla, no escuchamos tampoco el audio. En este momento es como estar hablando casi al aire, pero sé que hay gente del otro lado que esto puede ser grabado y por supuesto poder mostrar el contenido hacia todos los demás de una manera más clara. Y cuando me voy al chat en estos tiempos, una de las cosas que más aparece es perdón por interrumpir, pero vendo tamales. Lo quise tirar una manera sarcástica, pero de alguna forma también da cuenta de que uno espera también recibir algún comentario, ya sea en cuanto a consulta, aporte a lo que uno está hablando, y da risa a veces ver el tema, pero me llama la atención este tema de los tamales. Traté de investigarlo, no pude llegar al origen. Bueno, sé que son como humitas, ¿cierto? Mexicanas a lo mejor de origen, pero quizás si viera a la persona con su mascarilla, quizás una mascarilla como la que estás viendo en la pantalla podría ser algo mínimo a la persona que está vendiendo sus tamales. Sociedad y cultura, porque si queremos crear una estrategia que cambie cultura, ¿cierto? Tenemos que hablar un poco de sociedad, conjunto de personas, ¿cierto? Nosotros como parte de una sociedad tendemos a estar juntos, a estar en equipos de diversos ámbitos, no solamente a nivel laboral como lo hacemos el día a día, ¿cierto? Familiar, de tipo religioso, cultural, político, futbolístico. Todo tiende a que las personas traten de formar parte de una sociedad. Y la cultura nace en cuanto a su modo de vida, las costumbres, sus conocimientos. Nosotros nos juntamos como sociedad y luego empezamos de acuerdo al comportamiento, a generar una cultura. Por tanto, hoy en día esa cultura se vuelve digital, ¿cierto? Esperamos que nuestro comportamiento no atente contra esos ámbitos digitales y no sabemos finalmente si el comportamiento que están demostrando las personas es el mismo que se estaba dando hace algunos años atrás, ¿no es cierto? O algunas décadas atrás, o meses atrás, como ocurría cuando nos juntábamos y nos veíamos en una sala, ¿cierto? En una sala de reuniones. Entonces, yo preparé esta presentación respecto a una ruta, ¿cierto? Una ruta que nos permite llegar de un momento inicial a un momento preparado. No le llamé inicio y fin,
porque el fin va a depender de cada uno. Aquí lo que quiero hablar es de alguna forma algunos aspectos cognitivos, ¿cierto? Algo un poco de psicología, luego pasar a otros temas que vamos a ir tocando, como son la fuente y tendencia, un kickoff de tu estrategia de esta estrategia de concientización, ¿cierto? Porque el Awareness Planning Roadmap debería llegar a tener un plan y programa que nos permita implementarlo, ¿cierto? Y poder estar en una fase de estar un poco más preparados para poder afrontar estos desafíos. Entonces, cuando hablo de temas de justamente psicológico, de cultura, se me vino una frase que cuando yo era chico y todo, yo creo que todos ustedes escuchábamos mucho esta frase: ¿te lavaste las manos? Oye, lávate las manos que vamos a ir a comer, ¿cierto? Terminaba de comer, lávate las manos. Ibas a jugar, salías a jugar con tus amigos, volvías, te lavaste las manos. Y el te lavaste las manos era un tema casi como frase que tenía también sus comportamientos. Algunos tomábamos acción de hacerla, otros de una manera rebelde no lo hacíamos, nos quedamos con las manos cochinas o sucias, ¿cierto? Y hoy en día, cuando vimos la primera noticia del coronavirus que se desató fuera en Asia, ¿cierto? Esa frase quizás era parte de un tema cultural respecto a tener las manos limpias para hacer alguna actividad, como comer, ¿cierto? Como hacer algún trabajo, algo así. Y cuando ya comenzamos a ver que este tema de la pandemia llegaba a Chile, por supuesto, el te lavaste las manos comenzaba a ser una frase un poco más repetitiva y tomaba fuerza. Eso era porque la información que estaba ocurriendo en un primer momento no tenía tanta fuerza para hacernos cambiar una costumbre que hoy en día sí está arraigada en nuestro modo de vivir. Uno se lava las manos casi unas 30 veces al día, y si no se lo lava con agua y con jabón, ocupa gel, ¿cierto? Y también cambió hasta algunas costumbres de saludarnos, pues ya no nos saludamos dándonos la mano, ¿cierto? Abrazos, solamente algunos sean codazos, otros rodillazos, ¿cierto? Pero es una frase que reaccionó en nuestra manera de vivir, de acuerdo en nuestra manera de comportarnos, de acuerdo justamente a que la información era importante. Sabíamos que si no nos lavábamos las manos, corríamos un riesgo de infectarnos, y eso sabíamos que el infectarnos hoy en día puede producir no solamente caer en un cuadro respiratorio bastante grave, sino que poder incluso desencadenar temas como el fallecimiento, ¿cierto? Entonces, mi psicólogo me dijo: la gente se comporta de acuerdo a lo que ellos entienden o perciben, ¿cierto? Reaccionamos contra el tema de la pandemia, a favor, en contra, no importa. Hoy en día tenemos que salir a la calle con mascarilla, tenemos que usar alcohol gel, lavarnos las manos, ¿cierto? Pero es por un tema de conocimiento, un tema cognitivo, ¿cierto? Y ahí comenzamos a ver de que cuando la información produce cierta fuerza, puede hacernos cambiar nuestro comportamiento, puede tener consecuencias también. Y aquí aparece un concepto en el tema de la parte psicológica, que la psicología define como disonancia cognitiva, que habla de un estado de tensión, un malestar, incomodidad, que percibimos nosotros cuando tenemos ideas distintas que chocan contra nuestras costumbres, nuestras creencias, ¿cierto? Y nos produce algún conflicto en nuestro interior. Y esto se da por 4 puntos principales. Tratamos a veces de que el autoengaño, mediante frases internas, tratemos de decir: no, ¿esto para qué? No nos va a pasar. No, si yo no me voy a infectar, no me voy a comunicar, ¿para qué soy una persona limpia? No, si yo con la mascarilla salgo
y puedo estar en cualquier lugar, no importa, yo me curo y entonces, de alguna forma, justifico ciertas acciones, tengo mi sistema de creencias ya arraigado, quizás soy una persona bastante limpia, bastante hacendosa, entonces, por supuesto, hay ciertas medidas que no voy a tomar, como por ejemplo, no sé, pues el mismo tema de usar alcohol gel, ¿cierto? Estoy basando mucho en el ejemplo de la pandemia. Sesgo a la confirmación, sabemos que esto es casi imperativo, tienes que usar gel, tienes que lavarte las manos, estando en la casa también, a veces llegando de afuera con cosas, cuando traes alimentos, los tienes que desinfectar. Pero ¿por qué tengo que hacer todo esto? Algunas personas se lavan las manos, se echan alcohol gel, pero llegó la pizza en la cajita, me la pasaron, ¿cierto? Y llegué y la abrí. Ni siquiera le rocié, a lo mejor por la caja, por afuera, no sé, un lisofor, o la comida, el alimento que compré, las verduras, las frutas en la feria, ¿cierto? No la limpié. Y también hay un efecto Dunning-Kruger que tiene que ver justamente que a veces nos creemos que con la información que tenemos, cuando menos sabemos, pensamos que más sabemos. Entonces, ¿por qué hablo de estos temas? Porque la conducta humana, con este tema de la disonancia cognitiva, con este choque de ideas entre hecho y creencia, nos hace ver de que tenemos tres Cristian, posibilidades, ¿sí? Cristian, dame un segundo. ¿Puedes, lo que pasa es que tu presentación aparece el banner de que estás presentando, ¿puedes pinchar donde dice ocultar a la derecha? Perfecto. Esto, vale. Ahí está, vuelve a la presentación. Gracias, Rodrigo. Esto es línea, así que tenemos siempre la posibilidad de poder contar con alguna ayudita. Como les comentaba, existe este tema de la disonancia cognitiva, que son hechos, ideas que chocan a veces en nuestra manera de pensar, porque nos trata de hacer actuar de una manera que no somos. Entonces tenemos tres posibilidades. Cambiamos la conducta y realmente nos volvemos personas que aceptamos que tenemos que estar con mascarilla, con guantes, con alcohol gel, desinfectando los alimentos, ¿cierto? Alteramos el ambiente, pensamientos o creencias previas, ¿cierto? O añadimos nueva información, ideas, argumentos o conocimientos que encajen mejor. Hay una gran fuerza, o sea, hay consecuencias realmente. Sabemos que si no somos limpios, higiénicos, podemos realmente contraer el coronavirus. Quizás por solamente haber tomado una botella, haber puesto la mano en la barra del carro del metro subterráneo, ¿cierto? Haber tomado un ascensor, no sé, existen muchas de estas cosas que pueden alterar la conducta humana. Entonces, si los hechos o la información son suficientemente fuertes, pueden hacernos cambiar las creencias. ¿Nos podemos infectar? Sí. ¿Te puede morir? Sí. Te podría llegar a contaminar y tener un cuadro infeccioso. Entonces, hay una información bastante fuerte y nos puede hacer cambiar esas creencias. Entonces, nosotros tenemos que hacer cambiar hoy en día el comportamiento, las creencias. ¿De quién? Primero de uno mismo. ¿Cómo? Me tengo que conocer cómo son mis hábitos. Y a la vez, como me estoy conociendo a mí, la pregunta de cajón es cuánto conoce a los empleados de tu organización. Porque si te conoce a ti, tú eres un empleado de tu organización. Y tú sabes cómo te comportas con la organización en cuanto a su cultura, a su organización jerárquica, a su estructura normativa, ¿cierto? Al trabajo mismo, a cómo esto del trabajo te lo ha llevado a tu hogar. Entonces, para poder conocer a los empleados, debes conocerte a ti mismo. Esa es la primera clave para poder cambiar esa conducta humana, que nos permita llevar a un cambio de cultura. Para esto, hoy en día tenemos, por supuesto, tendencia, fuentes. Internet se ha vuelto un lugar bastante grande donde podemos
encontrar un contenido tremendo, importante, acerca de lo que llamo el hardening de usuario, el endurecimiento, el fortalecimiento de las personas. Cuando yo hablo de esto es porque lo que debo cambiar no es solamente el comportamiento, sino que también es su forma de creer en que la organización es un elemento importante. Cada uno de nosotros somos importantes dentro de la organización. Entonces tenemos acá algunos empresas, ¿cierto? ¿Quiénes somos? Vendors, aparecen, pero los que están colocados acá, si bien son empresas que algunos llaman las cajas mágicas, ¿cierto? Siempre tienen algo que mostrarnos en cuanto a tendencia. Estos son los que aparecen en este slide: Infosec, Ningio, MediaPro, Usecure, KnowBe4, Security Sans, ¿cierto? Proofpoint, Global Learning System. Si bien son empresas privadas, tienen mucho que ofrecer porque ellos tienen tendencia a hacer entrenamiento de usuarios. Entonces tienen capítulos, tienen productos, algunos pagados, otros materiales gratuitos que comparten, ¿cierto? Y ahí uno puede sacar bastante ideas. Y de aquí no podemos saltar no a la cuadra del Gardel, ¿cierto? Como se pregunta el Chavo, sino que podemos ver que también existe un lugar importante que es Gartner, que nos ofrece no solamente un cuadro donde generalmente uno ve el posicionamiento de las empresas líderes, ¿cierto? Las empresas que son fuertes en el mercado, las que son visionarias, sino que un aspecto importante es que yo digo, ok, quiero ver más allá de lo evidente y puedo revisar un punto importante dentro de las categorías, que es el Security Awareness Computer Based Training Market, que es como aquellas empresas que se están dedicando hacia la educación y entrenamiento de usuarios dentro de estas categorías de empresas que hay. Entonces, no sería malo mirar el cuadrante mágico en algún momento para sacar información respecto a cómo están, cuáles son las empresas que tienen tendencia y cuáles son esas tendencias de cómo están fortaleciendo la educación de los usuarios, el comportamiento. ¿Cierto? Ahí tenemos cuadrante mágico. Yo estuve revisando algunas de las empresas que les mostraba y si bien tenían productos que eran pagados de altos costos, sí ofrecían cosas gratuitas. Y yo creo que esas cosas gratuitas a veces uno las necesita cuando no tiene presupuesto y que puede de alguna forma utilizar como fuente de información o como fuente de ideas para generar algún producto, ya sea interno, y que puede llevar a poder fortalecer a nuestros empleados de la organización. Entonces, ahí también les comparto otro cuadrante que, aparte del Gartner, el Forrester Wave, que también muestra un posicionamiento acerca del Security Awareness and Training Solution. O sea, hay un cuadrante respecto a las soluciones de empresas que se dedican a la concientización en temas de seguridad. Porque si bien esto puede servir en diferentes ámbitos, yo lo estoy categorizando o enfocando un poco hacia aquellas personas que tratan de liderar o gestionar algún modelo, alguna estrategia de concientización, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estoy mostrando es de qué forma puedo ver las tendencias, no solamente a nivel de empresa, sino que también de organismos que se dedican mediante algunos frameworks, ¿cierto? Marcos de trabajo, buenos modelos de buenas prácticas ISO, ¿cierto? Tenemos acá, por ejemplo, COVID, que COVID tiene uno de sus principios, justamente habla sobre la cultura, la ética y el comportamiento. Si analizo esto mediante lo que ISACA muestra, puedo llegar justamente a un gran contenido respecto a modelos de gestionar la cultura, la ética y el comportamiento dentro de una organización, medirlo, tener controles, qué ver, qué cosas
a qué cosa abocarme, no solamente hablar temas de psicológico, sino que tener cuáles son las buenas prácticas en el mercado, en el mundo, con respecto a muchas empresas que han probado temas de concientización, y así como también la ISO, las 27000, las líneas de las 27000, aquí tienen estoy mostrando uno de los puntos importantes que habla sobre la concientización de las personas, ¿cierto? Y muestra de qué forma aquellas buenas prácticas en la ISO me permite revisar cuáles son aquellos controles durante su estancia en el trabajo que están relacionadas con temas de concientización, educación y capacitación. Entonces, cuando yo veo esto, allí en el cuadro abajo lo muestra con respecto a la ISO 22301, que habla de continuidad de negocio, que añade un tema importante sobre los roles durante los incidentes disruptivos. El NIST, por ejemplo, también habla sobre concientización y entrenamiento en la capa de protección, y también ofrece categoría y subcategoría con bastante contenido que puedo yo revisar de cómo empresas o organizaciones, instituciones en el mundo han focalizado esfuerzos en ver temas de la concientización, porque este punto, muchas veces cuando se ven estos temas en presentaciones, se dice hay que capacitar a los usuarios, ¿cierto? Pero no hay una bajada, o una mirada en un segundo plano, escarbar un poco más. Entonces, lo que estoy mostrando permite saber que existen también buenas prácticas de diversos organismos, ISACA, ¿cierto? NIST, las familias de la ISO y cuantas otras más que tienen un componente importante y que pueden hacer una bajada a nivel de categorías, de subcategorías, de controles, de medición de esos controles. Entonces, puedo yo focalizar temas de, de fortalecer el entrenamiento y el comportamiento y poder ver de qué forma lo puedo medir. Sí, lo puedo hacer. INCIBE, una de las fuentes bastante importantes hoy en día en España, que nos muestra no solamente cuáles son las tendencias en temas de ciberseguridad, sino que nos ofrece aquí, como lo ven, un kit de concientización para mejorar el tema de la seguridad y el formado de los empleados de tu organización. El estar mirando estas páginas nos permite a nosotros tener una buena fuente de contenido, ¿cierto? Kit descargable, totalmente gratuito. El SANS también entrega un kit, como muchas otras de las compañías, algunos de manera bastante gratuita, otros mediante un registro simple, y puedo tener también un kit para poder ver de qué forma puedo planificar o establecer cuáles son aquellos elementos, herramientas básicas que puedo tener para un plan de concientización. Incluso SANS fue un poco más allá y hoy en día ofrece una certificación, Security Awareness Professional, que es el SSAP, el cual lo implementan como curso y como certificación. Entonces, alguien también podría certificarse hoy en día en ser un experto en concientización de programas de seguridad. Entonces, este tema toma fuerza, empiezan a salir certificaciones, hay contenido, hay tendencia, hay que mirar para todos lados. Aquí hay algunos muestras de otra de los lugares también que visité, que me muestra campañas para poder hacer phishing, ¿cierto? Generar flyers, que son avisos publicitarios, ¿cierto? Capacitación, módulos de capacitación, etc. Les recomiendo también ver
algunas formas o herramientas que te permitan centralizar. A veces son tantas las páginas que uno no alcanza a verlas una por una y busca tener algunas herramientas como por ejemplo esta que muestro, que es Feedspot, que permite centralizar RSS, que son yo junto a todas las páginas que quiero visitar y después pinchándola en el sector izquierdo puedo ir viendo las noticias más relevantes que va mostrando en el día a día. Aquí yo tengo un listado bastante grande de páginas que voy visitando y que me permite ir sacando ideas, ver también cuáles son las tendencias del conocimiento respecto a las noticias que están pasando, porque eso para poder llevar información hacia mis empleados, esa información que es fuerte, así como lo que hoy día ocurre con el coronavirus, yo tengo que llevar una información fuerte hacia mi empleado respecto a los temas de ciberseguridad, ciberataque, todo los riesgos que están pasando en el mundo, las noticias clave que pueden afectar, y tengo que tener fuentes de información. Puedo también tener, a lo mejor, estar suscrito a Telegram, ¿cierto? A grupos de diversos capítulos de contenido de muchos usuarios, ¿cierto? Que se agrupan en comunidades y que puedo estar viendo, así como veo comunidades de WhatsApp, en la cual estamos hoy en día, así como todos nosotros participamos, ¿cierto? En Telegram también puedes tener también tus comunidades y estas comunidades también comparten información a diario. Todo esto, cáptalo, recopílalo, empieza a juntarlo. ¿Por qué? Incluso tener aquellas noticias que a veces aparecen ahí, por ahí, como lo que le preocupa hoy día al tío Donald, ¿cierto? Con respecto a TikTok. Lo puedo llevar también. Todo esto me sirve. Lo puedo hablar dentro de mi organización. Hablar de TikTok en la organización puede ser algo un poco raro, pero ya les voy a explicar por qué. Estoy listo para dar mi kickoff de programa de estrategia. ¿Y por qué kickoff? Si todavía no tengo el plan ni el programa. Porque soy una persona, y espero que ustedes lo sean, que sean locas, que sean de mente decidida, ¿cierto? Alguien que realmente sepa que quiere conseguir una estrategia. La estrategia define 3 puntos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Responder al por qué tengo que hacerlo y cuáles son los objetivos y metas a alcanzar. Si yo no tengo claro lo que quiero hacer, ¿cómo voy a hacer un programa? ¿Cierto? Tengo que ser un loco, como lo dice la carta del tarot, y de alguna forma dar el primer paso. ¿Cómo doy ese primer paso en este tema para crear la estrategia? Ya le hablaba de que tenía que conocer a los empleados, ¿cierto? Puedes realizar una microencuesta, no una encuesta masiva, grande, algo chico. ¿Para qué? Para obtener ideas de qué es lo que están pensando hoy en día tus empleados, las personas que trabajan en tu organización, respecto a temas de ciberseguridad. ¿Para qué? Para obtener ideas. Asóciate con partner en tu organización. Recursos humanos siempre es un buen partner. El departamento de comunicaciones o la unidad de comunicaciones es un buen partner. ¿Por qué lo digo? Porque ellos trabajan con las personas, tienen modelos, a veces algunos tienen modelos de capacitación que ya están efectuando, otros tienen modelos para comunicarse. Tú necesitas llegar a veces a lugares o a mandos medios, mandos altos, que a veces por tu posición en la jerarquía, estructura jerárquica, no lo puedes conseguir. Busca aquellas partners que puedan seguirte. Cautiva a los mandos medios. ¿Por qué? Porque si quiere llegar a los empleados, a veces puede llegar a través de sus jefes, sus jefaturas. Si tú cautivas a la jefatura con algún concepto que para esa persona es importante o cree ser importante, él te va a ayudar a llegar a los empleados. Aprenda a hablar por los codos. Allí el que no habla permanece mudo y por permanecer mudo eres invisible en la organización. Entonces, para poder llegar a conseguir una estrategia en términos de concientizar, yo te propongo tomar a lo mejor alguno de ellos. Yo tomé uno de ellos, fui loco, realicé una microencuesta, tomé a 15 personas y le hice 6 preguntas. ¿Conoce el concepto de ciberseguridad? Si no, sí o no. ¿Conoce los riesgos en tu trabajo? ¿Conoce los riesgos en tu hogar?
¿Conoce o realiza buenas prácticas en temas de seguridad digital? ¿Conoce normativa oficial del trabajo respecto a seguridad digital? En todas esas 5 preguntas, un sí o un no esperaba, nada más. Y las 6, algo breve respecto a qué le gustaría aprender de seguridad digital. Le avisé, le dije, oye, ¿sabes que quiero hacer una microencuesta? Posteriormente esto lo quiero llevar a una encuesta más extensiva. ¿Te interesa? Sí, perfecto. Muchas de estas personas me respondían, sí, yo conozco la ciberseguridad, pero no conozco los riesgos, no conozco los riesgos en mi trabajo, no conozco los riesgos en el hogar, no realizo buenas prácticas. Me llamaba la atención de que entendían el concepto de ciberseguridad, pero no el concepto de riesgo. Ah, ya, estoy sacando una idea. Y me dan algunas características respecto a qué le gustaría aprender respecto a seguridad digital. Otra persona me dijo, también, sí, yo conozco la ciberseguridad. No conozco para nada el tema de los riesgos del trabajo, ni de los riesgos de los en el hogar, ¿cierto? Efectuar procesos automáticos de seguridad sin que me quiten mucho tiempo. Estas preguntas me daban idea a mí. Sí, conozco la ciberseguridad. Algunos riesgos, no todos, ¿cierto? Sé que te pueden hackear. Si la lista me ha dado servicio, guardar las claves, ¿cierto? Me gustaría saber más sobre el tema de herramientas. Las personas te van dando algo de información, te van diciendo qué cosas a ellos les son importantes, qué cosas conocen, qué cosas no conocen. Te di 4 o 5 puntos anteriores, ¿cierto? Te di información de poder buscar, tanto en el mercado privado, en las organizaciones abiertas, que sin fines de lucro, ¿cierto? Que entregan información importante. Recopilo, veo el grupo WhatsApp, veo los grupos Telegram, ¿cierto? Veo estos famosos cuadros mágicos de tendencia. Creo que estoy un poco preparado para poder, ¿qué cosa hacer? Preparar el plan y el programa. Perfecto. El plan y el programa. El plan tiene que definir 4 preguntas. ¿Cómo alcanzar los objetivos y metas? ¿Cuándo? ¿Quién o quiénes van a participar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cierto? Y lo más importante, ponerlo en marcha. Para ello, puedes partir, no sé, a lo PMO, ¿cierto? Si te asocias con el área de gestión de proyectos, ¿cierto? Como lo decía, buscar partner importante. Ellos ya manejan proyectos, a lo mejor ayudan a las áreas de tecnología a manejar proyectos de desarrollo tecnológico u otra área. Y definir a lo mejor un primer documento que te permita establecer cuáles son tus objetivos, cuándo los vas a realizar, quién va a ser el sponsor que te va a auspiciar, ¿cierto? Sponsor no estoy hablando de alguien que te va a poner lucas, sino que alguien que de alguna forma te va a respaldar por detrás. Y ojalá ese alguien sea una jefatura de alto nivel. Si no es de alto nivel, de un nivel que venga después del alto nivel, porque necesita gente, obviamente, de mando que para que te ayude a llevar la concientización, no de manera, una manera a veces un poco más coordinada. Entonces, ponele marcha cuando ya tengas listo lo que vas a hacer, el programa, el apoyo, ¿cierto? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y posteriormente, ya empieza tu programa a llevarlo a cabo, un inicio, una planeación, una ejecución, y lo que viene más importante de todo plan, de todo programa, el monitoreo y control, porque lo que no se monitorea y no se controla, y por supuesto lo que no se mide, prácticamente o se alarga o deja de existir en el tiempo. Entonces, lo más importante, ¿qué es lo que considero yo más importante de lo que he hablado hasta ahora? Concientizar, capacitar, inducir, que es la tarea más importante dentro de toda implementación. Si estamos implementando la norma ISO, lo más importante de toda la implementación, créanme, no va a ser solamente controlar
los controles que vienen en esa norma, sino que las personas tomen conocimiento de qué es lo que busca el sistema de gestión de seguridad de la información, qué es lo que busca una política, qué es lo que busca la seguridad de los datos. Eso es lo que busca la gente. Y eso es lo que a ti te tiene que interesar al crear una estrategia de concientización. Es ¿por qué? ¿Por qué las personas deben entender y aprender el cómo llevar a cabo un procedimiento, una política, ¿cierto?, de seguridad y de ciberseguridad o de lo que sea? Si tú mides los resultados usando métricas, por supuesto, pues mejorar, hacer los cambios importantes. Una cosa que más importante hago siempre, fuerza. PowerPoint no es Word. Evita llenar la PPT de tanto texto. Conoce a tus empleados. Vuelvo a repetir, conócelos. Pregúntale, habla. Usa herramientas que puedan ayudarte. Kahoot, ¿cierto? O de las que yo te presenté hace un momento atrás en un slide, que te permiten de una manera entretenida. La gamificación hoy en día puede ayudar a mostrar un concepto bastante importante de una manera casi jugando. El empleado no es un problema, ellos son parte de la solución. Perfecto. Inspira a tus empleados a adoptar buenas prácticas. Eso es lo más importante que tú tienes que llevar como líder de este plan de concientización, que generes una inspiración. ¿Para qué? Para identificar los riesgos, cambiar el comportamiento y reducir la exposición al riesgo. Ahora sí, ahora continúas tú. Ya estás un poco más preparado, te mostré algunos conceptos, el tiempo se me acaba, te doy las gracias y esto ya me huele a tamales. Hola, ya. Cristian, excelente presentación. Bien interesante el cómo abordaste el tema desde una base bien poco usada a veces, porque se tiende a hablar de la concientización del punto en que uno hace la charla nomás. Que a veces suele pasar que cuando uno no tiene el apoyo de alguna unidad como la de capacitación, tiende a verlo más del punto de vista de implementar nomás, ¿cachai? A ver, tenemos acá un par de preguntas. Eh, ¿Crees tú que tiene impacto el cambiar el wallpaper o las pantallas de bloqueo de los computadores por un tema de concientización más directa? Primero tienes que saber por qué la vas a cambiar, hacia qué estás apuntando, más que el porqué del cambio, es hacia dónde apuntas en cambiar el wallpaper. Hay mucha gente que le gusta colocar, ¿cierto?, la foto de su hijo, ¿cierto? Hay organizaciones que colocan el logo de la empresa, algunos parten la pantalla en dos y te dejan un cuadro con buenas prácticas, ¿cierto? Pero obviamente el primer impacto que tiene es un impacto de rechazo porque las personas no están acostumbradas a recibir una información que viene en este tema de cambio de una manera tan brusca, ¿ya? Ese es el principal problema, que las personas hoy en día, todos nosotros, nos choca el que haya un cambio brusco de un día para otro y que cuando se produce este tema de cambiar el wallpaper, las pantallas de bloqueo, eh, produce a veces un rechazo, a menos que sea algo con un mensaje que quizás dura, no sé, un mediodía, no todo el tiempo. Yo no lo recomiendo mucho porque el impacto a veces es negativo, el cambio brusco de un día para otro genera un rechazo y cuando tú quieres llevar conocimiento, concientización, si ya tienes a la persona con los brazos cruzados a nivel digital, me refiero, su lenguaje no verbal te lo va a decir. Yo lo he vivido en mi organización.
el texto prácticamente a veces es tan invasivo que es un Word, ni siquiera es una frase. Si fuera una frase podría decir, no sé, protege tus datos, hace tu respaldo, pero cuando llenas la pantalla de texto, estás Claro, llevando el PowerPoint, no es Word. Eso es lo principal que hay que entender. Así sí, que sí que produce impacto, rechazo. sí, sí, es verdad que a veces también, ya basado más en servicios públicos, en esta idea del circo pobre, nos toca hacer nosotros mismos los wallpapers o la información, no tenemos un área de comunicaciones que nos pueda apoyar con eso. Pero bueno, mira, tenemos otra pregunta. Así como has hablado de la pandemia y la repercusión cultural que tienen las personas, ¿qué podemos hacer para mejorar la cultura de ciberseguridad? Porque así como tú decías, ya lávate las manos, creo que el mensaje en nosotros es cuidado con qué. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros ser súper repetitivos en indicarle a las personas? Ya, la clave yo la di en un slide. La clave es conocer a tus empleados. Y dentro de conocer a tus empleados, tú eres parte de ese mismo círculo, eres parte del mismo círculo de empleados. Si tú llegas a tener clara esa clave, de por sí vas a dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo quiero llevar la ciberseguridad hacia un tema de comportamiento, porque la cultura está relacionada con el comportamiento de las personas, tengo que saber qué las personas esperan de la ciberseguridad. Cuando la información es tan grande, tan difusa, en términos psicológicos, la psicología es clara en decir que las personas tienden su primera reacción es a rechazar la información cuando es compleja. La ciberseguridad hoy en día es compleja. ¿Por qué? Porque es mucha información, es mucho contenido para alguien técnico y sobre todo para alguien no técnico. Entonces, cuando esta información le llega de cajón en una manera de un deporte de un buque, por supuesto su reacción es rechazo. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer para poder conocer la clave es hacer preguntas. ¿Qué espera la gente? ¿Qué esperas tú? Yo lo hice con estas 6 preguntas. ¿Para qué? Para saber primero, tener una idea si las personas entienden la ciberseguridad. Y de las 15, 11 personas me respondieron que sí entienden la ciberseguridad y me respondían que los riesgos no los entienden porque me decían, no conozco los riesgos de mi trabajo y no conozco los riesgos que hay de seguridad digital en mi hogar. Entonces, ¿cómo puedes entender el concepto si no tienes claro el riesgo? Claro. Entonces, yo lo que espero para poder hacer esa mejora es preguntar primero, ¿para qué? Para conocer. Y luego, con esas ideas, empiezas a decir, la gente espera esto es lo que no entiende la palabra riesgo, por eso no la relaciona con la ciberseguridad, no sirve de nada. Un buque, toma, ahí tenéis la ciberseguridad hoy en día, empleado, ahí está la política de ciberseguridad. Si no sé, si el empleado hoy en día sabe lo que es un riesgo. No, claro. Yo creo que ahí es donde nosotros deberíamos tener alguna, no sé, como tú decías, esta documentación de INCIBE, por ejemplo, que te da un kit completo de concientización y hay otras organizaciones que también te lo dan. Es buscar un poco cuál es la mejor herramienta, pero creo que la partida que tuviste es la ideal. O sea, primero saber cuál es la realidad en la que estás sentado, porque no es lo mismo hablarle a un millennial de ciberseguridad que hablarle a una persona de la tercera edad. Y nos topamos con esa diversidad en los servicios públicos a veces y en cualquier organización en general. Mira, tenemos acá otro comentario. Dice, hola, gracias por la charla. Una observación. Cuesta implementar la seguridad de la información en las organizaciones, pues es difícil que las y los empleados hagan suyas las actividades de prevención y reacción, pues piensan que les compromete, les compete a otros, ¿cierto? O no los favorece a ellos, o sea, o le compete al encargado de seguridad, o si ellos dicen que tienen no sé, un correo malicioso, ellos como que son culpables de eso. Entonces, creo que seguimos dando vuelta al mismo tema, que es la cultura, ¿cierto? Es un tema, Rodrigo, un tema de comportamiento. De hecho,
una de las sugerencias que puedo dar en ese aspecto, cuando, cuando habla de información que la organización quiere llevar a sus empleados para que hagan ciertas actividades de prevención, lo hace mucho y esto es principalmente la persona que gestionó esto, lideró este proyecto o este equipo, este plan de estrategia de concientización en temas de seguridad o de ciberseguridad. Lo que debe hacer o debería hacerse es primero, para poder cambiar un comportamiento, la información tiene que ser totalmente fuerte y poderosa, no en el sentido de aspectos normativos como una política. ¿A qué me refiero? Si tú le hablas hoy día a una persona, primero, de los riesgos que hay en su hogar, que hay con sus hijos, respecto, por ejemplo, a la seguridad digital, créeme que va a llevar esos conceptos en algún momento al lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque tú le empiezas a enseñar temas de seguridad digital, pero con algo que a esa persona hoy en día sí le interesa, que son sus temas con el banco, con sus temas de el internet de la casa, que hoy en día casi todos nos conectamos de internet y usamos la Wi-Fi principalmente. Son pocos los que toman y conectan el cablecito de la red y lo conectan directo al router. Y más encima usan la configuración de por sí que viene en el router, no cambian la clave del administrador, por tanto no saben si en el edificio hay alguien que está robándole el internet, ¿cierto? Está compartiendo a lo mejor su internet con varias otras personas porque no sabe que hay medidas de seguridad, como por ejemplo configurar para en el router que entren los dispositivos que yo quiero, que yo espero. Claro. Entonces tú le empiezas a hablar temas a las personas que sean atingentes a que ellos. sean atingentes a ellos. Entonces, Claro. cuando ya después le empiezas a enseñar temas de seguridad en el trabajo, créeme que están más abiertos. ¿Por qué? Sí, Porque claro. ya te conocen, ya saben que tú llegas a estas personas con una claridad primero pensado en las necesidades de ellos, de su hogar, y luego en el tema del trabajo. Ahora, si lo haces al revés, obviamente las personas van a tener esa No lo contradicción. van a... Sí. Mira, tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendarías para enfrentar la resistencia al cambio, ya que solo hablar o generar información no genera un impacto significativo? ¿Y cómo medir, por ejemplo, un informativo que se puede enviar, no sé, como decíamos, por correo electrónico u otro medio? Bueno, recomienda para enfrentar la resistencia al cambio. Yo buscaría ir conociendo a las personas mediante cercanía. Por ejemplo, el tema de la resistencia al cambio es porque principalmente se produce porque no te conocen el programa que está establecido a nivel de política, de ciberseguridad, de prevención, no le llega de una manera clara, es mucha información. La psicología, yo lo dije hace un momento atrás, tú innatamente cuando hay mucha información, rechazas todo esto. Entonces, lo que recomiendo, vuelvo a decir, hay que acercarse a la persona, preguntar, por ejemplo, si lo que haces tú habitualmente, viernes a viernes, dictas una charla, dice, estimada comunidad, hoy voy a hablar, este viernes voy a hablar de la seguridad de el Internet de la casa. Solamente eso. En otro viernes habla de la seguridad de los dispositivos móviles, de las aplicaciones de los hijos. Y empieza a hablar de temas elegidos al azar, ¿cierto? Empiezas a generar que la gente empiece a decir, oye, esta persona está hablando abiertamente, no solamente a nivel de trabajo, a nivel de la seguridad digital en hartos temas, y te empieza a escuchar. Entonces, cuando tú quieres cambiar la resistencia al cambio, tienes que hacer que las personas te conozcan y te conozcan no solo porque estás llevando la información de la seguridad digital de la organización, sino que de lo que estas personas esperan que les beneficie para su vida. Ahí esas personas se abren.
¿cierto? Y si quieren empatizar con medir, ellos. y hay aplicaciones que, por ejemplo, SmartFence, que me comentaba un colega, Daniel Daguajue, el Daniel, un profesor que tuve, me recomendaba SmartFence, que es una herramienta que pueden servir. Hay varias más. De hecho, en el slide, que donde aparecen los cuadritos de varias empresas en las tendencias de compañía, ellos muestran algunas herramientas, algunas son gratuitas, otras son de pago, que se podrían realizar para poder ir midiendo. Si no tengo eso, un Excel simple. Por Sí. ejemplo, yo con esta encuesta de 6 preguntas podría ampliarla a 10, llevarla a lo mejor en el Google, ¿cierto? Ocupar alguna herramienta gratuita de encuesta y generar preguntas tan básicas, pero no el trabajo. Primero del hogar, primero de temas seguridad digital Sí, abierta, para que la sí, gente, que la gente y hable y que responda si no, y que me dé un parrafito de algo. Que eso me va a dar sí, idea, me va a sí, permitir. sí, y de hecho tienes harta razón, porque yo que he dado charlas en el servicio donde trabajo, al final, al principio fueron charlas bien simples relacionadas con ciber, y terminamos decantando en hacer una charla para la familia, ¿cachai? O sea, desde un servicio público, pero hacer la charla como a toda la familia relacionada con temas de ciber. Entonces entendieron que los temas tan mezclados. O sea, que si yo les hablo de seguridad en el correo, no es solo el correo de la pega, sino que también es el correo personal y las redes sociales, y todo va más o menos en conjunto. Así que eso que tú dices, conocerlos, yo partí al revés. Po. Yo Hoy tu partí, oficina, hoy tu oficina está en tu casa. sí, Entonces ya al final las cosas están así, están así. La oficina está en tu casa y por tanto la seguridad digital parte por tu casa. exacto. Ya vamos con la última pregunta. ¿Es mejor confiar que la concientización funciona o también debemos restringir? Ya, estos son conceptos diferentes porque el restringir es un control que ya yo aplico ya por algún porqué o algún tema analizado, ¿cierto? Respecto a una situación puntual que está pasando. ¿Por qué restrinjo? ¿Cierto? Concientización es enseñar. Si yo te res- si yo, Esto es como cuando eres chico y te castigan, ¿cierto? A veces el castigo no funciona mucho con la enseñanza. La enseñanza se realiza en base a motivación. Por eso yo en uno de los slides coloqué inspira a tus empleados o inspira a las personas que participan como tus colaboradores, como tus partners. ¿Por qué? Porque tú puedes llevar enseñanza, no a medida de restricción en una primera instancia. Tienes que llegar a los empleados de una manera abierta, tienes que llegar de los empleados de una manera mucho más abierta. ¿Va a tener rechazo? Sí, lo va a tener. Si restringes, a lo mejor técnicamente te va a funcionar en el aspecto técnico porque la restricción no va a permitir que las personas puedan usar su USB porque el área TI administra de manera centralizada, ¿cierto? Todos los equipos y lo restringe mediante una política GPO, ¿cierto? Y les da una característica técnica. Pero eso finalmente no es enseñanza, no es Claro. concientización. Entonces, son conceptos contradictorios, cada uno funciona en forma separada, pueden funcionar, pero hay que tener claro por dónde partir. Yo partiría por primero enseñar e inspirar. Muy bien. Nada que decir, Cristian. Excelente presentación, muy buenas respuestas a las preguntas de las personas que nos siguieron en esta clase del día de hoy. Un tema interesante. La verdad es que yo aprendí de cómo debería partir mi proyecto de concientización, porque yo parto siempre de la presentación, pero no he hecho el ejercicio de la encuesta. Así que voy a partir preparando una encuesta para enviar al servicio para ver cómo debo abordar algunos temas. Así que, Sí, nada, agradecerte, Cristian, por el tiempo, por la preparación que tuviste para la presentación, agradecido también de todas las personas que participaron y que nos acompañaron. Como siempre, la charla va a quedar disponible para que la vuelvan a ver y puedan tomar las herramientas y todos los lineamientos que dijo Cristian, que están excelentes. Así que
Eso, Cristian, muchas gracias. Que te vaya muy bien y nos veremos en una próxima ocasión. Probablemente la próxima sea Perfecto. tú el que esté en mi papel. Saludos y ahí nos vemos comiendo tamales. Que estén muy bien. Chao a todos. Cuídense. Chao. Gracias.